Pues nada, la bobina, ¿qué pasa? Bueno, nada, empezamos la bobina. Bueno, después de nuestra incursión por Onda Cero, ¿no? En la radio ahí. En la radio ya. La radio como pro, ¿no? Esto. Sí, bueno, hoy otra cosa diferente. O igual harás pro, más pro. Mucho más pro, seguro. Queremos hacer una movida diferente. Gracias sobre todo al estudio Manolo, nos ayuda a generar un discurso, ¿no? Pudimos ver y pudimos acercarnos a ver una peliculón. Y que ahora mejor, hablaremos. Exactamente, y que mejor que seguir con eso y bueno, poder también dar comentarlo las aquí. gracias a Canaenea, ¿no? Por el espacio, Por supuesto. a la cervecita que nos pone la Enrica. Si queréis cerveza en algún momento os podéis levantar a por ella. Yo en algún momento pediré a alguien más cerveza, seguramente, porque ya me queda la mitad. Sí. Y bueno, Así la que- idea es esto como si fuese, bueno, pues como andar por casa. O sea, cualquiera que quiera decir algo, adelante lo dice, ¿vale? Tenemos aquí una cámara que os puede grabar por si cualquier cosa también. Y bueno, no Foca sé. sobre todo a Adrián. Sí, principalmente. Sí. Es nuestro número uno, ¿eh? O sea, que dice que... Y nada, a ver, ¿cómo No sé, antes de empezar la película, ¿quieres hablar un poco de los estrenos que va a haber un poco en Filming? Que hemos visto que hay unos Sí. estrenos ahí interesantes. Bueno, también deberíamos decir Filmi, ¿no? Que también nos echa una mano con todo esto. Sí. Y bueno, queríamos recalcar ahí La como... promoción. Exactamente, la promoción. Hay como varios estrenos igual a detallar, sobre todo. Tenemos el cine de Godard, una película, otra sobre Stanley Kubrick, se llama Kubrick to Kubrick, que esa estará bastante bien. Sí, la un verdad. documental sobre Kubrick que es difícil encontrar entrevistas o que Kubrick hable de su propio cine. Y bueno, va a ser interesante, va a ser un documental que tenemos ganas de ver, la verdad, en Filming. Quizás salga también Kubrick en el programa, de alguna forma. En ¿no? algún momento lo Seguramente resucitaremos saldrá, y lo traeremos. ¿sí? Seguramente. Y luego, por último, pues hay una producción, sobre todo del País Vasco, de Euskadi, Cinco Lobitos, un peliculón. Si no lo habéis visto en cine, ahora Merece está la en- pena. Estuvo en Yamaguchi también hace unos Sí, meses. yo no sé si lo vi en Bayona. Bueno, lo vi en Yamaguchi, En yo Yamaguchi. creo. Sí, peliculón. Que quizá también podamos hacer un trabajo de ella, porque merece la pena hacer un buen programa. Quizás el próximo o el siguiente, Sí. o alguno. Y bueno, aprovechando... O que igual está- no. Bueno, no sabemos. Haremos lo que queramos y ya está. Y luego, aprovechando que están en cartelera y que está, sobre todo, pues eso, ¿no? En la aplicación de Filming, pues bueno, ¿por qué no? ¿No? Eso es. Bueno, pues sin más, vamos ya a presentar a nuestro hermanito, a Vals, ¿Qué tal, hermanos? que bueno, nos ha cedido el espacio de Canaenea, por eso lo hemos invitado, si no, no te invitaríamos, Vals. Por puro compromiso. Por compromiso, por quedar bien. 100%. Porque nos sigas dejando el espacio. Sí. Y nada, si te quieres presentar... Es tu espacio también, así que no te tengo que dejar. Ya lo sé. Es un poco la coña. Nada, si te quieres presentar, bueno, ya te has presentado como tú mejor te vas a expresar con tu instrumento. No sé si quieres decir algo sobre los proyectos que estás ahora, aparte de Canaenea. Pues, bueno, yo soy Fermín, como habéis dicho, y estoy aquí porque me habéis invitado, porque somos familia y con la intención de, oye, de transmitir un poquito lo que he sentido con la película sobre la que vamos a hablar hoy y aportar mi punto de vista, ya está, poquito más. Pero sí, pues bueno, pues toco la trompeta, tengo este proyecto de Canaenea con mi familia, de la que formas parte y bueno, y la suerte de tener este espacio también en el que poder hacer cosas como estas, ¿no? Vale. ¿Qué película vamos a hablar? Bueno, pues hablar de La Gran Belleza, ¿no? Una película que ganará el Oscar en 2013, Paolo Sorrentino. Bueno, tendremos mucho rato para hablar de él, por supuesto, eso es lo que íbamos a Creo hacer. que de eso va la movida, ¿va? Sí. Te hablé. A ver, tampoco... Digo, no Vamos sé. a intentarlo, ¿vale? Y bueno, sobre todo, creo que es un espacio que nos deja la película a la reflexión, un punto de vista un poco diferente, y principalmente yo elegí o determinamos que era bonito hacerla... Fue por ti, o sea, ya está. Sí. Te apetecía hablar de esta esta peli película, y ya está, ya hablamos de esta peli, no pasa nada. Y exactamente, y bueno, Pablo Sorrentino, un director con la que, bueno, pudimos compartir un festival hace muchos años y sobre todo porque Cuenta un tiene- poco eso. Sí, bueno, hicimos un cortometraje que fue bastante bien y en un festival de Noruega pues coincidió que nosotros lo podíamos emitir, con luego daba una masterclass, pudimos estar un poco con él y para mí es uno de los directores pues que más me gustan y bueno, creo que su filmografía es como bastante interesante y luego comparte nombre con mi pasta favorita, que son los Sorrentino, que la verdad que fuera bromas, que están riquísimos y nada, y eso yo... Vale, si queréis podemos poner el inicio de, bueno, como un monólogo de Jet Jan Bardella, que es el protagonista de esta sexta película de Sorrentino, y nos entra un poco en situación de qué trata esta peli. Cuando llegué a Roma, a los 26 años, me precipité demasiado rápido.
apenas sin darme cuenta, a aquello que se puede definir como el remolino de la mundanidad. Pero yo no quería ser simplemente un hombre mundano. Quería ser el rey de la mundanidad. No solo quería participar en las fiestas, quería tener el poder de hacerlas fracasar. Todo está resguardado bajo la cháchara y el ruido, el silencio y el sentimiento, la emoción y el miedo, los demacrados e inconstantes destellos de belleza, la decadencia, la desgracia y el hombre miserable. El trama de Fue la mano de Dios, aunque nos estamos yendo a otra peli de Sorrentino, Sí, pero bueno. justamente trata de su juventud y cómo pierde, ¿no? O sea, habla de otro duelo. En La gran belleza tenemos un duelo, tenemos una pérdida. En esta otra película tenemos otra pérdida, que en este caso es el de sus padres, porque él fue a ver un partido de Maradona, ¿no? Y sus padres se quedaron en casa y por un escape de gas murieron. Exactamente. Entonces digamos que él otorga a Maradona como casi su salvador, como la persona que gracias a él sigue vivo, ¿no? Un poco De hecho, tiene esa reflexión él sobre su juventud, ¿no? es una idea recurrente que él recoge. Es una película que, si bien se ha hecho al final, recoge un poco como las grandes, no sé si voy a decir preguntas, pero sí como la gran iconografía que va a utilizar Sorrentino en el resto, que lo veremos luego con ejemplos en La gran belleza. Pero bueno, a más, después de esta etapa, se refugia en un director italiano, que va a ser como su tutor, por así decirlo, que le va a iniciar en el mundo del cine, ¿no? Que le va a dar pues ese enfoque de ver la vida de forma diferente. Tampoco vamos a hacer una gran biografía porque eso lo podremos Que leer la gente en cualquier lado y se da la igual. lea y ya está. Exactamente. Entonces, a grandes rasgos, él comienza su andadura con películas donde, bueno, entre otras cosas vemos The Sean Penn, un lugar creo que se va, ¿no? Un lugar de recordar, alguna historia así. Luego tiene Las consecuencias del amor, que es una de las películas que tenemos enfrente nuestra, que están ahí puestas, vaya. Tenemos otra que es Il Divo y llegamos a nuestra gran obra, entre otras, ¿no? Que es Sí, como creo que es la sexta, ¿no? Sí, pero La gran belleza. tampoco creas que me voy a acordar del resto. O sea, te digo que más o menos es el recorrido. De hecho, aquí hemos traído como un montón de diferentes películas, tanto que le han influenciado como películas propias suyas. Menos La gran belleza, que no la encontramos. Pero La gran estaba por belleza casa, que no la encontramos. no sé, es la única que había que estar y no estaba. Bueno, sí. El hecho está que es La gran belleza, es quizá donde le ponen el panorama, pues bueno, mundial, por así decirlo, no solo por ganar la estatuilla a mejor película de habla no inglesa, sino porque sí que es cierto que reconoce un principio de una idea del cine italiano que venía, bueno, desde Fellini, ¿no? Igual llega el momento en el que cristaliza con esta gran obra y ya se abre al resto de espectadores más de a pie, por así decirlo. 100%. Si le pone el punto de mira, digamos que ya con su ópera prima estaba en el punto de mira de los críticos y ya con esta obra se pone también el punto de mira de todo el público. ¿Y qué tiene esta obra respecto al resto que la hace tan espectacular? O sea, ¿por qué estamos hoy hablando aquí de Sorrentino? ¿Tú qué crees, Valls? ¿O por qué estamos hablando de esta película en concreto, de Sorrentino, y no de otras? Pues yo diría que igual por lo que a mí me ha resultado más importante, que es que las pelis que tratan de una u otra manera la esperanza como que tienen un gancho especial, ¿no? Me imagino que porque es algo que necesitamos todas las personas, que igual no se trata mucho o igual no con la realidad con la que él lo hace, ¿no? Y luego porque, bueno, o sea, cada plano de la película es hermoso, ¿no? Yo no tengo ni idea de cine, pero no me hace falta para saber que es que cada plano, o sea, es bello, es hermoso. Has dicho dos claves ahí. O sea, al final la esperanza es algo que teje toda la historia
empieza Jean Bardella, la trama realmente empieza cuando se da cuenta que han muerto su primer amor, Elisa. Pero de hecho él está en decadencia a partir de, o bueno, tiene una crisis de identidad a partir de ese momento, tiene un duelo, él está en decaída, pero también está en decaída tanto la ciudad, vemos una Roma, ¿no? Una Roma en su esplendor, pero al mismo tiempo en su decadencia, y unos personajes que también están todos en crisis. Y la película se llama La Gran Belleza, o sea que hay más esperanza que eso, ¿no? O sea, al final tenemos unos personajes en decadencia, una ciudad en decadencia, hasta la música, o sea, todo genera en base a esa mundanidad, y la película se llama La Gran Belleza, porque él espera que de alguna forma, ya sea mediante lo divino, lo espiritual, lo religioso, pueda llegar a encontrar esa gran belleza, ¿no? O sea, principalmente yo creo que, o sea, apuntáis yo creo que a un dato como, bueno, es fundamental. Es decir, Sorrentino no plantea el hecho de elegir la Roma, ¿no? La Gran Roma, donde tenemos un compendio de mausoleos, de templos, de una gran cultura artística, ¿no? Reconocible por todos, que es cierto que quizá en los momentos que estamos viviendo ahora sufre también una decadencia, ¿no? Por eso se apunta principalmente a Roma como el escenario donde, una vez más, se convierte en un personaje de la película y nos hace ver que también incluso en las grandes obras ha habido, o en las grandes ciudades, ha habido también una cierta decadencia. Los personajes sufren un poco de la misma forma. Lo veremos luego con Jean Bardella, cuando hablemos un poco más en concreto de él, de las vestiduras que lleva como un dandy, pues bueno, fruto de aquella época, pues bueno, mediados del siglo XX, donde los dandys pues no estaban tampoco muy bien reconocidos, estaban también cierta sensación decadente. Él va vestido, sin embargo, así, fuera un poco de la tónica general, pese a que todos visten bien. Sorrentino plantea desde el inicio de una forma, yo creo que bastante curiosa, porque sí es cierto que tenemos que ser muy sesudos, o parece que debemos ser muy analíticos al acercarnos a la película. ¿Cómo empieza la película? Claro. O sea, ¿cómo empieza esa película? Había un Robert McEwan, creo que era uno que escribe sobre el guión cinematográfico, por así decirlo, ¿no? Era es de hecho una eminencia. Esos libros hoy en día se van estudiando en el cine, que te planteaba que en los 10 primeros minutos de la película el espectador decide si quedarse o irse, ¿no? En esos 10 minutos de la película, inconscientemente, un espectador trabaja si lo que va a ver le va a gustar. Pues yo he leído que mucha gente se salió del cine con esta película, ¿eh? Claro, el principio es enigmático. Primero comienza con una cita que no tiene nada que ver de Luis Fernández Celín, no tiene nada que ver luego con la novela que está escrita, porque esa novela no refleja esta historia. Pero sí que te plantea que lo que vamos a hablar es de mundos imaginarios, ¿no? Te dice, vamos a hacer trabajar a la imaginación, como diría Littré. Bueno, el hecho está en que una vez pasa este primer mensaje al espectador, oímos un cañonazo, automáticamente pasamos a la escena donde oímos unas campanas fúnebres, por el hecho de decir, y comienza todo a trabajar sobre escenas principalmente de Roma, con su escultura, Roma muerte, tal, todo de una forma como filmada con cierto cariño, ¿no? Cierto, incluso... Casi onírico, ¿no? Claro, efectivamente. Podría ser como ese canto angelical, ¿no? De ese coro. Además de es como todo muy tranquilo y a la vez esa tranquilidad se rompe, ¿no? Constantemente. Continuamente, con la visita, por ejemplo, de estos turistas que están sacando fotos en la fuente. Un empresario que sale de un bus gritando, una mujer fumando con desdén mirando la ciudad. Llegamos a un muerto otra vez, que es el que cae mientras está sacando unas fotos, ¿no? Y automáticamente un turista que sale, ¿no? Mira la ciudad. Muere y automáticamente nos rompe Sorrentino con un grito y una fiesta. Bacana, y empieza la fiesta, sí. Es cierto que ella te dice que la película va a comenzar desde la muerte de alguien, luego veremos que es Elisa de Saint-Exupéry, pero bueno, ahí ya la película también comienza, primero con el cañonazo y con una muerte, pero te dice no solo eso, ¿no? Vamos a ver más cosas, vamos a ver cómo la gente se degrada, ¿no? La película es también una película llena de contrastes, o sea, empieza con la tranquilidad, sigue con la locura absoluta de las fiestas, que... No quiero decir todo el rato, luego hablaremos, pero bueno, las fiestas en esta película son de gran relevancia, también articulan en cierta medida el duelo del personaje, cómo consigue con esas fiestas salir, ¿no? de todo ese duelo, de toda esa melancolía y ser pues un momento como más disfrutón, ¿no? En el que está evadiéndose, hay como una burguesía venida a menos, también una nobleza, una pequeña nobleza también venida a menos, que las fiestas encuentran como ese
espacio del jolgorio, ¿no? Yo veo esa fiesta y digo, quiero estar ahí. A la vez no quiero estar, pero igual me quiero ir un ratito al Cabas a pasarlo bien. Claro, ¿sabes? Fíjate hasta qué punto el tema de la nobleza está en cierta decadencia, que incluso recurre de manera como muy, muy plausible el hecho de que tienen que contratar unos condes de mentira, ¿no? Ya ves, es verdad. Que están viviendo en una casa, pues, lúgubre. Para acabar por el tema del principio, si os fijáis, después de estas imágenes tan bonitas que el tío, eso que nos lo pone a disposición nuestra, una vez la fiesta, cuando se da la imagen en pantalla que todos recordamos en el cielo, la gran belleza, que es como el momento donde se proyecta, lo hace sobre... Fíjate que Roma tiene espacios bonitos para elegir, justamente para hablar de la gran belleza. Pues lo hace en un espacio que, lógicamente, por la imagen es muy bonito, pero que se ve en el cartel de Martini. Y dices, bueno, va a ser promoción. No, te estoy diciendo, a ver, la gran belleza, Roma tiene también esta parte de que hemos visto justo con las fiestas y como todo. Es decir, ha elegido eso, otra vez más, la figura de mostrar un espacio que te invita a ver que, bueno, pues que son personajes que 100%, que están en un momento bajo. Yo quería añadir que antes, cuando comentabas tú, Álvaro, como la búsqueda de la esperanza, ¿no?, a través de diferentes canales, como un poco idea o una de las ideas de la película, pues que sí, pero que me parece que en sí misma la película es esperanza, o sea, es esperanza en lo mediocre, ¿sabes? O sea, es como un ejercicio de realidad brutal, ¿no? Que muchas veces pecamos de estar buscando algo ideal, algo más allá, y realmente pues la belleza, la esperanza igual a la que nos lleva a encontrar la belleza está en lo mundano, en lo mediocre muchas veces también, ¿no? Sí, también. No quita para que haya una crítica también a toda esa sociedad retratada, pues, por el mundo del artisteo, aristocracia, etcétera, pero creo que desde una aceptación de la misma, ¿no? O sea, una legitimación de la misma, o no sé cómo decirlo. También está visto como una esperanza que no siempre es positiva. O sea, es una esperanza real, que es positiva y negativa al mismo tiempo. O sea, es un poco como el mito este de la caja de Pandora, a la cual se le da a Pandora una caja, se le dice que tiene todos los males dentro, y en el momento que abre la caja salen todos los males y corriendo la cierra y solamente queda un mal, que es la esperanza. Que ahí los griegos lo que nos están diciendo es, la esperanza es un mal, pero a la vez es el único que queda dentro. Es el último, ¿no?, que se pierde. Es el último que se pierde, ¿no? Es un poco, de ahí viene un poco de realidad esa frase. O sea, al final esa esperanza que él mismo desconfía de esa esperanza en realidad. Porque incluso cuando busca creo que es un cardenal, ¿no? El cardenal este que no para de hablar de comida. Cuando habla con ese cardenal, que es un personaje también, todos los personajes son increíbles, pero el personaje es especialmente gracioso, que no para de hablar de patos y de pato naranja, no sé qué evita dice. Cualquier conversación con tal ¿no? De repente habla de raíces, el tío sabe mucho de raíces, o sea, es un pesado. Cuando está hablando con él, le quiere preguntar algo de la espiritualidad para buscar una salida un poco a ese duelo, parece, ¿no? Tú intuyes que va por ahí el tipo de conversación que quiere tener con ese cardenal, y él mismo se corta porque no sabe ni si realmente confía en esa conversación o confía que el propio cardenal le vaya a dar una solución. Luego, de hecho, se lo dice en la comida, no sé si realmente tú me ibas a dar algún tipo de solución, ¿no? O sea, es una esperanza un poco vacua, ¿no? Un poco perdida, o sea, diluida, como también toda la trama, porque la trama es una trama diluida, o sea, ¿de qué va está maltrecha la esperanza, sí. O sea, ¿de qué va la gran belleza? ¿Va de todo? ¿Va de nada? ¿Va de algo? Daría un poco igual realmente de que fuese la gran belleza, ¿no? O sea, no tiene una trama muy definida. Bueno, no te sabría, claro, lógicamente decir. Yo creo que el tema de la gran belleza, quizá, o uno de los temas que se trate, es justamente como el acercamiento al duelo, ¿no? O sea, comienza con una muerte y no vamos a acabar con una muerte, pero sí que como nosotros vamos a acercarnos a ella va a ser revelador, o por lo menos nos va a ayudar a salir, ¿no? De hecho, en muchas de sus películas, uno de los personajes o está cercano a la muerte o ha ocurrido cierta muerte, ¿no? En Fue la mano de Dios lo tenemos muy claro porque el cristalizador de la obra va a ser sobre todo su familia, ¿no? Como mueren sus padres. En La juventud, otra de las películas que tenemos ahí, si no la habéis visto, uno de los personajes se encuentra también en un sanatorio y lo que les lleva allá es el enfrentamiento de ese duelo como imposibilidad de crear, que también es otro de los grandes temas que trabaja la Sorrentino, ¿no? De cómo siempre elige a artistas que se encuentran en un momento que no pueden crear, que están bloqueados, ¿no? Justamente ese bloqueo pues, puede derivar de muchas cosas. En estos casos, pues Elisa de Santix es la que desbloquea, y que también luego hablaremos, que eso es muy bien, de la figura femenina, que es súper interesante también.
O no tanto. Es muy interesante porque, claro, podríamos hablar mucho tiempo y porque, bueno, es curioso también como la sensibilidad que puede tener y, sin embargo, cómo refleja, ¿no? Las figuras femeninas no está muy... No, se le podría trabajar un poquito más ahí. No sé, creo que no. Eso sería como otros grandes temas. Pero bueno, y sobre todo el hecho de la frustración, quizá. En uno de los clips habla de cómo, ¿no? Somos un grupo de que tenemos la vida destrozada, tienes 53 años, ¿te acuerdas? Un monólogo espectacular que tiene con su compañera, dice, tienes 53 años, es como muy, ¿no? Muy duro. Y tienes una vida destrozada como todos nosotros y solo venimos aquí a tomarnos el pelo y a reírnos de nosotros mismos, ¿no? Esa escena es de las mejores de la película, sin duda, sí. Pero quizá... se mete con ella y la destroza. Sí. Pero es una gozada. Sí, desde el amor, Sí, lo hace con cariño. Eso es muy jodido. Es muy complicado. Hombre, hay que tener cosas muy claras para poder hablar así a alguien. Cada palabra está... Es oro. Sí. Hombre, eso lo justifica. Como se nota que hubo un guión antes, porque claro, en la realidad es jodido que te salga ese tan tipo de cosas se te ocurren a pasada. ¿Sabes? Cuando tienes un conflicto con alguien dices, ya que has dicho esta movida. Es como si... No, se hubiera hecho después de... Pero no me hagas dudar de la única certeza que tengo, ¿eh? No. Ahora no, por favor, dime cuáles son mis falsedades y cuál es mi fragilidad, amigo mío, ¿eh? Soy una mujer con huevos, habla. Venga, vamos, habla. Una mujer con huevos haría dudar a cualquier caballero de este mundo. Estefanía, tú lo has querido, ¿eh? Sin orden de importancia. Tu vocación ciudadana en los tiempos de la universidad no la recuerda nadie, pero muchos recuerdan incluso personalmente otra de tus grandes vocaciones, que practicabas en esa época y consumabas en los baños de la universidad. La historia oficial del partido la has escrito porque eras la amante del jefe del partido y tus 11 novelas publicadas por una pequeña editorial financiada por el partido y reseñadas por pequeños periódicos cercanos al partido son novelas irrelevantes, como dice todo el mundo. Eso no quita que mi novela juvenil fuese también irrelevante. En eso te doy la razón. Madre mía, y tu historia con Eusebio... Bueno, Eusebio está enamorado de Giordano. Lo sabe todo el mundo. Desde hace años comen todos los días en el restaurante Arnaldo en la mesa que hay bajo el perchero, como dos enamorados bajo un roble. Lo sabéis todos y fingís que no pasa nada. La educación de tus hijos que te supuso tanto sacrificio minuto a minuto. Trabajas toda la semana en televisión, sales todas las noches, incluso los lunes, cuando ni siquiera los camellos salen a vender droga. Tus hijos no te han tenido nunca, ni siquiera durante las largas vacaciones que te tomas. Y además tienes, para ser exactos, un mayordomo, un camarero, un cocinero, un chofer que lleva a los niños a la escuela y 3 niñeras. Exactamente cómo y cuándo se manifiesta ese gran sacrificio. Esas son tus falsedades y tu fragilidad. Vamos a pasar un rato donde nos vamos a tomar mucho el pelo. Sin embargo, lo que nos hemos dicho es muy importante. Y es bastante, no solo importante, sino bastante difícil de tragar. Porque lo que le dice es muy difícil de tragar. Sí, 100%. Sí. Porque al final... Bueno, perdona, creo que ibas a decir algo. Igual es lo mismo, ¿eh? No, que es muy difícil y sí que es cierto que depende de cómo lo encaje la persona, pero en este caso, en la película... esta otra persona le demuestra agradecimiento por lo que le dijo en su momento, si no me equivoco, en una escena de baile. Sí. O sea, sí, que hay un... que fue crudito, pero que le habría ayudado, ¿no? Es que también, o sea, la película es un poco extraña en el sentido de cómo... No extraña, pero bueno, tiene un lenguaje cinematográfico muy propio a la hora de presentar a los personajes, ¿no? Estamos hablando de ese inicio, pues bueno, voy a continuar un poco con el inicio. Sí, muy bien. En la película, están en esa fiesta, sí. Y es una presentación de los personajes realmente, esa primera fiesta de la película. Sí. Y hay un momento en el cual tú no entiendes nada, no sabes quién es nadie, de hecho, tú vas entendiendo quién es cada persona según va avanzando la trama. Pero llega un momento en el cual la persona se centra en uno de los personajes, Jean Bardella, hecho por Tony Servillo, que hace un papelón increíble, ahora hablaremos de él. Y llega un momento que dice... Muchas cosas vamos a hablar ahora. Llega un momento que dice... Ya, luego no hablaremos de nada, es imposible. Bueno, la cuestión es que él requiere de una presentación especial, ¿no? Y mira a cámara y dice algo así como... a todo esto... A las preguntas...
Sí, como A aquella gran toda esa pregunta- gente joven de mi infancia respondía el coño. Mis amigos respondían. Y yo respondía el olor de casa de los viejos. Ya ves, es tan bótico también, ¿eh? Un poco... Y la pregunta era, difícil. ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Sí. Y ahí dice, bueno, yo estaba destinado a la sensibilidad. Sí. Estaba destinado a ser escritor, estaba destinado a convertirme en Jep Jan Bardella, que es como, ¿se puede presentar a alguien de una forma más soberbia? No, O ya sea, te queda claro cómo es. O sea, es brutal. Estaba destinado a la sensibilidad, Sí. dice. Sí, no, está claro. Y es que es todo el rato esas primeras escenas, es todo el rato que te está descolocando, te está pegando en la línea de flotación y te estás de un lado para otro porque te presenta, fíjate hasta qué punto, o sea, no solo con el inicio que hemos contado, con esta presentación, con esa fiesta, sino que en la misma fiesta que tú estás viendo desenfreno, locura, con música que luego hablaremos, ¿no? de electrónica, tal, no sé qué, la Rafaela Carrá, tenemos allá con drogas, estamos viendo de todo, ¿vale? Al fondo se ve una imagen de que están haciendo un striptease y fíjate qué recurrente es Un baile erótico o algo así, ¿no? efectivamente, Sí. que lo hace desde fuera y luego desde dentro. Primero te lo muestra desde fuera te está mostrando que lo hace pues eso, con esta música, con este desenfreno, tal, y entonces parece incluso que sea vulgar. Y en un momento dado te dice, tío, no te estás enterando de la misa, la media, porque te mete dentro de la cámara y lo que está escuchando es música clásica. Ya, Te ese dice, momento a es ver, increíble. A mí eso me descolocó mucho. claro, estamos diciendo, vamos a ver, aquí tú crees que esto va de esta puta movida, pero incluso aquí hay esta otra movida, ¿vale? Incluso puedo encontrar cierta elegancia, puedo encontrar cierta sensibilidad en eso que estás viendo, solo que no estás mirando como se debe mirar. Que es otra gran pregunta que se podrá responder o acercarnos con cómo entiende el arte. Es decir, tío, aprende a mirar, tenemos que aprender a mirar, porque no lo estamos Es que haciendo. tiene un papel activo, ¿no? A la hora Efectivamente, a la hora de acercarnos de estar aquí. incluso en una fiesta. No es todo solo lo que parece. Sí, tal cual. De hecho, eso es una cosa que, bueno, pues que sí que se puede repetir. Y bueno, te presenta este personaje, como dices tú, Jan Bardella, que cumple justo 65 años, que tiene otro gran discurso después de esta escena. Y bueno, que estás en su fiesta de cumpleaños de alguien que está predestinado a la sensibilidad y bueno, que de momento no has visto nada de esa sensibilidad, ¿no? Sí, además tiene un magnetismo, o sea, ya le ves y dices, ya está. Sí, Peliculón. hombre, Esto va a ser un grande, peliculón. sí. Esto va a ser un peliculón. Hombre, eso nos ayuda Esta también. peli va a ser increíble. Ha O sea, dicho- tiene un magnetismo, o sea, está 2 horas y media con ese desdén, mirando con las manos atrás, fumando de una forma que dices, "Buah, increíble. Los trajes que lleva, yo quiero tener esos trajes y vestir como él A ver, claro, a ver. y ser él. O sea, es increíble cómo se mueve. Es Ah, una sí, pasada. Y en cuanto a la música, también está llena de contrastes. No sé si quieres comentarnos algo de la música, Fermín, que igual es Y lo si que no- más puedes controlar. O sea, a mí me ha flipado, al igual que toda la escenografía de la peli, por lo bien ambientada que está con respecto al entorno, ¿no?, en el que desarrolla. Sí que tiene momentos de, pues eso, propios del ámbito de la fiesta, pero que luego pues los cantos gregorianos del principio, momentos como mucho más clásicos propios, ¿no?, pues bueno, de la cultura romana, italiana, occidental. O sea, el tratamiento que hace en general de toda la cultura y también en esta parte de la música, ¿no?, como, bueno, pues con mucha sensibilidad. La directora de fotografía, la directora de música trabaja con él en la película anterior, yo creo que es en Las consecuencias del amor, trabaja con él en La gran belleza y trabaja con él luego en la serie de HBO, que es la del el nuevo papa, el joven papa, eso es, que lo tenemos ahí, uno de su guión, y trabaja de una forma porque mezcla estilos completamente. O sea, te pone lo mismo los cantos gregorianos de David Lang, luego te pone Rafael Carrà, luego vuelves a tener música clásica. En el joven papa hace exactamente lo mismo en cada episodio. Tiene como lógicamente, ¿no?, se muestra con una intertextualidad brutal, ¿no? Sí, pero como siempre muy fiel a su cultura o incluso a la nuestra, ¿no?, por así decirlo, en el sentido de que no coge cosas de otros sitios, por así decirlo, que lo puede hacer puntualmente. Pero en general en todo es como que te mete en el ámbito de Roma absolutamente, en La mano de Dios, que es la otra película que he visto también, es como música popular en muchos momentos y lo hace con, pues, no sé, con mucha maestría, ¿no? Porque bueno, encaja perfectamente, ¿no?, siendo algo pues igual más difícil, ¿no? Son los cantos gregorianos, pero los encaja perfectamente, que me parece difícil. Además es un tema como que
nos acompaña desde el principio de la película. Cada vez que él tiene un monólogo interno, los primeros acordes son los de los cantos gregorianos al principio. O sea, es como te mete con esta idea principal que tenemos de estas escenas que nos dicen que vamos a ver algo como onírico, fantasioso, ¿no? Y cada vez que él se acerca al espectador de forma clara, que son, pues eso, cuando tiene los diálogos internos como el que acabamos de escuchar, lo hace primero con los acordes de este tema como si fuera una cosa recurrente, que es cierto que los cantos gregorianos, pues bueno, ¿no? Sí que te invitan a elevarte, ¿no? Un poco... Sí que es cierto que, como dice Fermín, como dice Valls, tiene a lo largo de toda su filmografía unos temas recurrentes que están anclados a su cultura, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando él va a recoger La Cetullia, que tú has dicho que de hecho por esta película le dieron el Oscar a Mejor Película Extranjera, y cuando va a recogerla, me hizo mucha gracia esto, da gracias a sus 4 mayores influencias, que son Martin Scorsese, los Talking Heads, Fellini y Diego Armando Maradona. Que es como, ok, o sea, vale, hay 2 influencias ahí que son fílmicas, pero hay otras 2, Talking Heads es un grupo de rock y Maradona es un jugador de fútbol. Bueno. O sea, para ti es igual de importante haber conocido a Martin Scorsese para hacer tus películas que Diego Armando Maradona. O sea, quiere decir que tiene un concepto de la cultura muy global y brutal, que luego, como tú dices muy bien, lo mete en todas sus películas, desde las influencias que tiene de arte, de literatura, de cine, de esos personajes importantes para su cultura como Diego Armando Maradona a lo largo de todas sus películas, ¿no? Y lo hace de una forma en la cual no te da la sensación de que es un cuñado, de que está diciéndote mira todo lo que sé sobre arte, sí. ¿Sabes? Sino te lo da de una forma en la cual te produce interés y dices, ¿por qué me está dando esta referencia, no? Que además dice como mucho de él, ¿no? O sea... Sí, sin conocerle obviamente, pero si solamente me dices esto de una persona, digo, joder, para que valores a Diego Armando Maradona, ¿no? Que yo qué sé, si nos ponemos a analizarlo igual como calidad humana, como persona, pues, ¿no? Sí, sino que le dé el valor por lo que para él significa, ¿no? Y lo mencione como una de sus 4 personas importantes. A mí eso me parece brutal y que le define mucho como persona, ¿no? En cuanto pues, al respeto de sus raíces, de lo que algo ha significado, aunque luego sepas que la persona, pues yo qué sé, pues dejaría mucho que desear, ¿me explico? O sea, el valorarlo por lo que para ti emocionalmente ha significado, no sé. Diego Armando Maradona, además, bueno, ya no solo está claro porque fue el Gran Nápoles, bueno, que le hace ganar la Liga y la Copa y tal, encima le va un partido. Llega a Nápoles en un momento de decadencia total de la ciudad. Sí. Y consigue que la ciudad se vuelque sobre un personaje, ¿no? Sino que es que Sorrentino también lo utiliza. Fue La mano de Dios ve clara cuando presenta ese partido mítico entre Inglaterra y Argentina, que no es curioso porque encima en esa época, en ese mismo momento se estaba llevando a cabo la Guerra de las Malvinas, lo cual era como un partido como con cierto toque, ¿no? Mucho más trascendental que el de la final del Mundial, la famosa mano de Dios, sino que él te presenta eso. En La Fue la mano de Dios y en La Juventud te presenta en el gran ¿cómo se llama esto? Balneario de Suiza, te presenta a Maradona, que está ahí en la juventud y haciendo toques, pero que no se puede mover. O sea, que dice como gordísimo, lo recrea de una forma como, ¿no? Como otra vez pues está más de ese gran icono que está en decadencia, ¿no? Maradona le sigue en su vida irremediablemente porque le dio pues bueno le da ese carácter pues como he dicho tú espiritual, ¿no? De que le salvó a él la vida porque por gracias a su partido no fue a la casa de campo, ¿no? Pero bueno, volviendo a la película, porque si no nos vamos a ir a muchos lados. Lo que me parece muy curioso de la película es que, bueno, a todos visualmente es muy bonita, ¿no? O sea, visualmente gusta a todo el mundo, ¿no? Has dicho antes que te parece que disfrutabas, ¿no? Sí, me parece una peli que es hermosa de principio a fin por cada uno de los planos, ya sea por los elementos que incorpora o por cómo está situado el propio plano o el final de la peli. Los créditos son brutales. Es que hasta los créditos quieres seguir viendo, sí, dices, ¿cuándo se acaba esto? Termina y te deja una sensación como de estar flotando en paz, o sea, el plano ese con el puente por el río, tal, es brutal. Sí, yo me lo pondría de fondo en casa. Te lo podrías tener de fondo para estar ahí lasa y tranquilo, gozando. Sí, es el trabajo que hace ahí. Tú has nombrado a
a la banda sonora quizás es el elemento que más suele cambiar Sorrentino en sus películas, porque el resto de elementos del elenco siempre son sus mejores amigos. Tienes a Tony Servillo, creo que lo he dicho bien, claro, que es el actor principal, que lo descubrió, era actor de teatro, tenía también su propia escuela de teatro, él era también director, lo coge, nunca había estado en el cine, lo coge Sorrentino y lo mete dentro del mundo cinematográfico, y luego dentro de la puesta en escena, de la dirección y luego también incluso en la propia cámara tienes a Luca Vigazzi, ¿no? Sí. Que es uno de los máximos responsables de que La Gran Belleza funcione como funciona a nivel de lenguaje cinematográfico. Yo, sí, leyendo una entrevista de Luca Vigazzi, me parecía muy curioso, porque él defendía en todo momento que él no le gustaba cuando alguien se acercaba al cine y podía deducir por los planos que era él quien estaba detrás de la fotografía, ¿no? Sin embargo, cuando tú te acercas a una película de Paolo Sorrentino, inevitablemente reconoces que es una película de Paolo Sorrentino. Y de Luca Vigazzi, sí. Y por consiguiente también de Luca Vigazzi, ¿no? Pero a él no le gustaba esa idea de decir, no, es que a mí lo que más me interesa es que no me... O sea, que el espectador me conozca a mí después de los créditos, que también es como súper romántico. Pero lo cierto es que, bueno, pues no lo sé. O sea, tiene ciertos planos que son casi experimentales. O sea, tiene ciertos movimientos de cámara que la cámara está ahí flotando en medio. O sea, es súper potente el trabajo que hace en esta película. En todas, la verdad que en todas es muy potente, pero en esta hay ciertos momentos cuando está Jep Bardella, ¿no?, andando por la ciudad, o cuando hay un momento que va a una especie de templo, que hay una niña que le pregunta ¿quién eres tú? Sí. Y bueno, y no sabe ni responder porque está en una crisis de identidad y Totalmente. no sabe ni decir quién es él. Sí. De hecho, lo que hace la cámara ahí es alejarse de él cuando está contestando y poner una música, porque no nos interesa saber quién eres tú, porque ahora mismo ni sabes quién eres porque estás en una crisis. O sea, tiene esos planos están contando algo, o sea, tienen un discurso narrativo muy potente. Es muy curioso, a mí me gusta mucho cómo trabaja la cámara, pero si lo pudiéramos ver, es una cámara que está todo el rato en continuo movimiento. El corte de los planos siempre te invita a que la cámara no para nunca, siempre se mueve, ¿no? Me recuerda al Cielo sobre Berlín, que hablamos algún día. Sí. Que ahí sí que estaba justificada porque la cámara se mueve, en ese caso la película, se mueve, pues son los ángeles que van se acercan a la Alemania, creo que era. Y entonces, bueno, la cámara es desde el punto subjetivo del ángel y se mueve todo el rato, entonces tiene como movimientos extraños que no te sacan de la película, pero tú los justificas porque el personaje se mueve de esa forma, porque es un ángel. Pero aquí, claro, en la película de La Gran Belleza puede tener cierto sentido porque ha defendido siempre Luca Vigazzi que lo que quería era dar una imagen de ser de una imaginación, ¿no? De tener cierto... Bueno, de que estamos viviendo una fantasía, pero sí una ensoñación, no sabemos lo que es real lo que ocurre, pero nos permitimos ese bagaje para tener esas sensaciones, ¿no? Para captar esas sensaciones y que el espectador pueda vivir lo que ocurre. Pero los movimientos... Y tiene justificación que los movimientos de cámara sean no raros, pero si te fijas, no son... No son por lo menos a lo que estamos acostumbrados en el cine más... Se sale del estándar. Se sale del estándar hollywoodiense, ¿no? Igual a lo que en nuestro ojo nos han ido educando. O sea, digamos que no hay un plano normal o un plano... No, o sea, al final... No hay. O un montaje normal. O sea, al final es según lo que tú quieras narrar y contar. Lo que es curioso... en ese momento se hace de esa forma. Lo que era muy bonito de él, decía Luca Vigazzi cuando se enfrentaba a la película en esta entrevista, era que a él le gustaba iluminar los entornos conforme lo que son. Es decir, tú no podías iluminar lo mismo una casa de un proletario de una casa de un rico, ¿no? Lo hace, y lo hace, o sea, escuchándolo, tú lo ves que la iluminación es diferente, pero cuando lo escuchas y te fijas es real. Si os fijáis cuando filma la casa de los nobles, no tiene nada que ver al resto de Parece casi el inicio del Padrino iluminado por una vela. O sea, es totalmente oscuridad. Parece Rembrandt ese momento. Y claro, es cierto que es una película con mucha luz artificial, él mismo lo dice, pero le sigue dando ese matiz a cada zona. Otro de las escenas también curiosas de cómo Luca Vigazzi consigue esa contraluz, ¿no? Que también encima es significativo para lo que luego vamos a ver cuando nos acercamos a la fornalina de Rafael, con ese contraste fuerte. Es que cuando en la escena donde van a comprar el vestido funerario, ¡buah, qué escena! No me acordaba de esa escena. Vale, pues él decía que eso no es ninguna tienda. Esa era un edificio, era como una... Que hay como tacones en el techo. Sí, era como una escultura del siglo XX y que decidieron ponerlo allá e iluminarlo de una forma que pareciese que estaba en un habitáculo.
pero no existe. O sea, es una escultura que Es una invención, sí. total. Sí, esa escultura de hecho se ve en un momento cuando le da las llaves de la ciudad, ¿no? Y van a ver a verlo. uno de los... Porque al final, o sea, si uno de los temas recurrentes del lenguaje de Sorrentino es cómo utiliza esa cámara, otro también es qué nos hace ver con esa cámara, ¿no? Porque está cargado de símbolos. Te has dicho que al principio aparece como un cañón, tenemos otro momento en el cual el protagonista mira al techo y ve un cielo, hay pelícanos en la película, hay una jirafa, sí. En La mano de Dios hay un monje, ¿no? Que aparece al principio, sí, no sé así exactamente, pero bueno, es pequeño. No se sabe. Aparece al principio de la película y aparece al final de la película, cerrando la película, haciendo o sea, como un esto circular. Luego tenemos también a ver que recuerde más, en Silvio tenemos esa oveja que mira, que no entiendo muy bien qué quiere decir con eso, pero tenemos esa oveja que mira alrededor y se cae la oveja. El inicio de Silvio también es muy bueno, ¿eh? ¿Qué quiere contarnos con todo eso? A mí, sinceramente, lo que me produce con todos esos símbolos que prácticamente son surrealistas, y surrealistas en el sentido de una imagen que te produce, que choca con tu sistema de valores, una imagen subversiva, no esa imagen de los sueños, sino una imagen que choca y te produce un impacto, ¿no? El ver mar en el techo porque se debería caer el agua, o sea, es como algo que te genera una impronta, ¿no? Sí. O sea, a mí lo que me produce esos símbolos es más que intentar descifrar qué quiere decir con ellos, es la emoción que te genera en ese momento y cómo articula el film en ese momento, porque al final lo que quiere Sorrentino es coger esa realidad, o sea, yo creo que no niega la realidad, lo que hace es cogerla y transformarla, crear algo nuevo con ella, crear una vida imaginaria, ¿no? Con a ver, Federico, que se te ve a ti con ganas. No, dale, sí, dale. Que está muy guay porque cada uno lo entiende desde su perspectiva, ¿no? Y yo tiendo a trabajar las cosas desde los conceptos y para mí lo que quiere decir con eso, o lo que consigue, mejor dicho, es precisamente hacer un ejercicio de realidad, porque normalmente estamos acostumbrados a ver en las películas pues eso, algo que nos podemos creer, o sea, que sucede tal cual lo vemos, y él incorpora elementos que sabemos que no son reales, pero que están ahí, pero es que sí que son reales, porque, oye, yo puedo estar mirando arriba y que me genere placer o relajo el imaginarme, o sea, es algo que realmente él incorpora, pero porque es muy real que pueda estar en la cabeza del protagonista en ese momento, ¿no? 100%, o que en un momento dado, pues por X circunstancia, pues alguien pueda imaginarse una jirafa en un contexto, ¿no? O sea, que me parece surrealista, o sea, desde lo artístico y demás, pero que sí que me parece como... O sea, en realidad la película todo el rato como que me parece un ejercicio de realidad, incluso en estos momentos. Hombre, fíjate que además esa escena primero parte de la base de que él mira solo al techo donde ve lo que es el mar, y cuando está con Ramona, otro gran personaje, le pregunta y ella siente. Porque de eso va un poco la película, de ver cómo está uno emocionalmente. Total. ¿No? Sí, Toni sí, Servillo, y entonces utiliza estos mecanismos de ensoñaciones, como bien has dicho tú, que todo el mundo alguna vez lo habremos hecho, nosotros seguramente con cierto estímulo de música o sin nada, imaginando, dejando fluir la imaginación, te has encontrado con estados de ánimo más o menos calmados y incluso con recreación, no te voy a decir visiones, pero sí que es cierto que con estados de ensoñación que te llevan a un estado que en este caso es un paraíso perdido, porque también es la película que habla de paraísos perdidos, ¿no? En este caso, Jean Gambardella, Paraíso Perdido, es el momento donde está Elsa de Santix, que es muy curioso porque eso es muy real. Nosotros hoy en día también vivimos con paraísos perdidos. Cuando nosotros estamos, siempre pensamos que somos seres nostálgicos. Es la gran pregunta que se hace Romano también allá, ¿no? Estoy cansado de la nostalgia y me voy a ir al pueblo con... Sí. ¿no? Que también es otro personaje que para mí es fundamental. Es un poco el espejo de Jean Gambardella, Romano. Es justamente ese personaje que quiere ser como él. Quiere ser como él, pero nunca llega a triunfar, nunca llega a generar esa gran obra, como sí que llegó Jean Gambardella con esa primera novela que escribió. ¿Y por qué no cree en su discurso? No cree en el discurso que tiene, porque la pieza que nos da de teatro, de Romano, es buena, es abrumadora. Pero él no confía en ese discurso. Confía en otros discursos de los que Sorrentino intenta hacer cierta crítica, ¿no? Que es igual el momento para hablar de cómo se expresa el arte. 100%, sí. O sea, al final, Sorrentino, yo creo que cuando
como para cerrar un poco este mundo de la realidad Sí, y la no realidad. Vamos más tarde que el copón. No, vamos bien, vamos bien. Sin más, digo, estamos aquí. Para cerrar ese punto de la realidad y la no realidad, al final lo que intenta es buscar otros mundos, ¿no? Otros mundos que los consigue mediante, pues como hemos dicho, la espiritualidad, la religión o el arte. O sea, digamos que Sorrentino es un cineasta bastante especial porque en esta película, o sea, de hecho el protagonista es un crítico de arte y va a ver a 3 artistas, que si os parece nos podemos detener un poco en estos 3 artistas. Tenemos a Talia Concept, a Carmelina y al último... El fotógrafo. Ron Sweet, el fotógrafo. Eso es. Y Talia Concept, que es la primera, es esta mujer que va totalmente desnuda, solamente con un velo en la cabeza, va corriendo frente a un muro, se choca, cae al suelo y cuando cae al suelo como que se retuerce, vuelve otra vez al público. He leído que quería recrear a Marina Abramovich y sin más, adiós, queréis o no luego hablar del tema, pero bueno, se supone que es una performance parecida a la que hizo Marina Abramovich. Yo no estoy tan seguro de eso. Tampoco yo puede lo que he leído, puede soy un mero apuntador. Yo también lo he leído eso. Entonces, también es interesante. Bueno, la cuestión es que esa mujer grita al público, ya no os amo, y todo el público aplaude, menos está. Una persona que es Jevian Bardella. Sí, eso es. Que luego le entrevista a esta mujer. Vive en una jaima. Vive en una jaima, todo muy espiritual. Eso es. Y cuando la entrevista, se nos cae todo a ese pseudo artista, se cae totalmente porque no tiene ningún tipo de discurso. De hecho, dice que todo su arte se basa en vibraciones extrasensoriales y no sabe ni lo que es una vibración. Y está haciendo una crítica tan obvia a las performances en ese momento sorrentino, tan ardua, tan facilona, tan simple, que a mí no me parece interesante que haga una crítica a la performance. O sea, no me parece que sea interesante que esté haciendo una crítica, como tú bien dices, a, pues bueno, quizás la artista más importante del siglo XX, que es Abramovich. O sea, será igual de las artistas más... Yo creo que igual la artista más influyente del siglo XX puede ser. Seguramente. No sé, o sea, el hecho de pensar que está haciendo una crítica a las performances me parece demasiado simple, porque en realidad lo que está haciendo es utilizar esa performance como vehículo para criticar a la persona que está aplaudiendo esa obra. O sea, lo que te está diciendo ahí es, ojo, cuando vayas a ver una obra de teatro, o o vayas a una galería, o vayas a un museo, o vayas a una performance, no te tragas el discurso y aplaudas sin más. O sea, tienes que tener un papel activo y crítico a la hora de ver una obra. O sea, yo creo que ahí está haciendo una crítica, obviamente, a los espectadores que han visto la obra de Talia Concept, pero está haciendo una crítica a ti. Ojito, ten cuidado cuando veas arte. Tienes que ser activo, tienes que tener un papel crítico. No tienes que tragarte el pseudo discurso de una pseudo artista que en 2 segundos, con cualquier tipo de cabeza, se la desmontas. Yo es que siempre lo enfocaba desde el punto de vista de que creo que ahí también se saca a reducir como esa parte de arte, no voy a decir cuál, porque tampoco sé, o sea, que no tengo ni idea, pero sin embargo es el hecho de que generan una obra y luego generan el discurso a posteriori, ¿no? Y ese discurso no está en la obra. O sea, no lo está. Es decir, yo hago algo, expongo algo y luego genero un discurso sobre lo que he expuesto, pero no lo está en lo que he expuesto. Hombre, son obras que están vivas, o sea, son obras que evolucionan. Por ejemplo, cuando Abramovich se coloca en medio de un lugar y dice que la gente puede hacer con ella lo que quiera, o cuando se pone en medio de un pasillo y está él y su marido y la gente tiene que pasar tocándole todos los genitales para poder pasar por el pasillo, si no pasa nadie por ese pasillo no hay obra. Pero el discurso la obra se transforma y genera un sentido y genera un discurso cuando pasa la gente. Sí, pero el discurso está después. O sea, perdón, el discurso está antes. Está antes, pero si no pasa nadie no hay discurso. No, pero está antes. Es decir, yo voy a hacer una obra donde yo quiero que, ¿me entiendes? La idea, el concepto. Es decir, yo quiero que tengan que ellos sentirse como violentados por el mero hecho, ¿no? O incluso voy a dejar como el hombre, como cualquier persona que se acerque a mí me puede hacer lo que él quiera. Ese es el discurso, entonces luego yo genero. ¿Cómo lo voy a hacer? Vale, me voy a poner así y voy a poner estas herramientas, ¿no? Es decir, yo genero un discurso o pienso en un discurso y luego genero esa obra. Talia Concept lo que muestra claro es que no tiene ningún tipo de discurso de nada. Y sin embargo nosotros aplaudimos, por eso está muy bien lo que has dicho tú de que sí, hay que acercarse una mirada crítica. A más, la segunda, la de Carmelina es, ¿no? Carmelina, ahí ya no solo primero te pone con este tipo de Sí, es esta niña, ¿no? Que le obligan sus padres a generar una obra. Se está metiendo con todo, como hemos hablado antes, con todo el mercado de arte contemporáneo. Es una niña que está jugando con sus amigos y le dice, tienes que ir a hacer, sus padres, oye, tienes que ir a trabajar. Y le dice el otro, ¿no? Y vosotros a la cama. Y dice, yo soy una niña, tengo que ir a la cama. Yo también soy una niña, quiero ir a la cama. Claro. Y ahí dice, no, tú a trabajar. Tú a hacer una obra de arte. Y es que
está todo el mundo esperando a que esa niña salga salga y con su cuerpo coja pintura, la exponga sobre un lienzo y genere pues un cuadro de expresionismo abstracto, podría ser como expresionismo abstracto estadounidense, ¿no? En el que mediante con su cuerpo genera una obra de gran tamaño. Pero está filmado con mucha violencia. Mucha violencia, o sea, es súper grotesco. Utiliza primero un plano picado que le hace muy pequeña a la niña respecto al resto que está alrededor, atrás. Luego está como saturadísimo el sonido para que los gritos sean estridentes. Luego también... Para que el espectador... Y a más, si tú ya no has entendido que esa niña está sufriendo y que es una niña muy pequeña o que el mercado le hace pequeño, a más te ponen un personaje que llamaremos, o que se llama, entre comillas, débil, porque no es que sea débil, sino que es el personaje que ayuda a fomentar. O sea, personajes débiles son los que ayudan bueno, como los niños y tal, a seguir, a prolongar la obra, en otros, que es Ramona, que llega ya porque la han invitado, que no es del mundillo de... Sí, es la única que no va a ver eso, la única que no sabe a lo que se enfrenta. De hecho, es bueno, quizás una de las protagonistas que hace que Jeff Bardella cambie, ¿no? Y genere un cambio en su duelo. Y cuando, como tú me decías, cuando se enfrenta a la obra, es la única que sale y le pregunta, ¿pero qué está pasando aquí? Esa niña está sufriendo. Claro. Y le dice Jeff, no, esa niña no está sufriendo, esa niña es rica. Es rica. Y ahí, como tú bien dices, no solamente hace una crítica, al principio veíamos una crítica clara a sus padres, pero con esa frase lo que está categorizando es una crítica al mercado del arte. Está criticando cómo el arte ya no se utiliza para generar emociones, para transmitir, para generar una visión sobre algo que tú quieres transmitir, sino se utiliza para mercantilizarlo, para utilizar el arte de una forma en la que solamente interesa para ganar dinero. Otra vez otro rasgo decadente. Pero es que a más, luego vuelve otra vez la cámara y la niña aparece pintando ese cuadro abstracto que has dicho, pero sobre una silla. Aparece elevada. La ha subido, irremediablemente la ha subido. Aún cuando está ella tranquila se muestra y pinta, ¿no? Sorrentino te está generando también el discurso de decir, bueno, a ver, ¿no? El arte como debe ser. Es un caso totalmente diferente al primero porque en este, ¿no? Que es lo chulo, está como mal todo el proceso, pero no quita lo uno para lo otro, en el sentido de que el hecho es que la obra final es una obra hermosa, ¿no? Sí. Y pese a toda la crítica, la mercantilización del arte, pues bueno, pues el objetivo final, ¿no? Que es generar una sensación, algo bello, algo hermoso, pues está cumplida, ¿no? Y acaba con... Sí, tenemos primero el teleconcept, una crítica hacia los espectadores, quizás, o una crítica quizás también a las performances. La segunda, una crítica a lo que podría ser una crítica al mercado del arte, o así lo entendemos. Y la tercera, tenemos como esa esperanza de nuevo, ¿no? En la que el fotógrafo Ron Stewart genera una instalación en la que coloca fotografías desde su nacimiento hasta el presente, y lo que consigue con eso es descifrar su identidad, mezclar presente y pasado en uno, y bueno, pues consigue que Jeff Bardella entienda cómo este personaje está mostrando quién es de una manera auténtica, real, totalmente objetiva y subjetiva al mismo tiempo, y Jeff Bardella, cosa que no le pasa con las dos anteriores obras, conecta con esta obra, conecta de tal forma que incluso vemos un cambio en el personaje después de ver esta obra. Yo porque soy bastante obtuso, pero yo conecto más también con eso. Es decir, yo creo que las emociones son bastante más reconocibles. O sea, en este pasaje, si queremos hablar, que fíjate también, es como estamos hablando siempre, la película se centra en la nostalgia, en una mirada al pasado irremediable, desde la obra de Jean Bardella hace unos tiempos, que ha ganado no sé quién, desde que se ha muerto Elisa Santi, su primer amor de no sé quién, ¿sabes? Siempre estamos mirando hacia atrás, con todos los personajes miran hacia atrás. Es la primera vez que con la obra de Ron, de este tipo, con las fotos, miras hacia atrás y hacia adelante. Porque ves que el tiempo pasa, es reconocible el paso del tiempo, pero ves que hay una prolongación hacia adelante, donde las emociones encima son reconocibles y ves perfectamente que se puede estar saliendo no del bache, sino que cada día puede ser un día nuevo para tener nuevas emociones, ¿no? De repente te ves con una línea del tiempo continua, ¿no? Que al final claro, pues es síntoma de aceptación, que es lo que el protagonista necesita, ¿no? Y por eso es iluminador para él. Los hechos y todo lo que conllevan esto. Es muy curioso. Ya, bueno, a partir de al final tenemos un director que se interesa totalmente por el arte contemporáneo y por el arte clásico también, sí, pero tiene un interés, o sea, es extraño ver un director
que se moje tanto A mí y te me muestre una causó. crítica tan importante sobre las performances, Sí. sobre el mercado del arte, sobre las instalaciones. Sí, a mí me parece, a mí fue chocante. Yo cuando, ya te digo que las 3 escenas donde se habla de arte, para mí fueron, o sea, para mí son como muy, no sé aún qué juicio tener de ello, pero a veces me parece que hace una crítica grande, demasiado igual atroz quizá, sobre todo con las performances, pero sí que es cierto que bueno, que parece, o yo interpreto que quizá estemos también en decadencia respecto a los discursos, ¿no? Ahí siempre hay o sea, siempre hay excepciones, incluso serán más excepciones que no todas las obras, lógicamente, performance, de hecho las mínimas serán como la de Tala Concept, ¿vale? Pero sí que es cierto que hace falta generar como más discurso, ¿no? Que nosotros debemos también acercarnos de otra forma. Fellini lo hizo. Eso es lo que te Claro. dice Sorrentino. Vete y mira bien. Fellini lo hizo. De hecho, también Bebe, por eso en sus películas decía como que quería acabar con cierta, no voy a decir inocencia, pero bueno, no me sale la misma la palabra, pero sí que era con ese hecho de acercarte a la vida sin ser un espíritu crítico. En una película de Tony Servillo también, que no tiene nada que ver con Pablo Sorrentino, pero que se llama Viva la Libertad, hay un trozo de un fragmento que graban a Fellini, que lo sacan como en televisión, que trata justamente de lo que él quería lograr con su cine. Es como iluminador y además es bastante curioso que también eligen a Tony Servillo. Una coincidencia, o sea, será una coincidencia, no que sea curioso, ¿no? Es una mera coincidencia. Pero digo que es como un vehículo y ahí habla de cómo hay que acabar con esos discursos vacíos y planos. Sorrentino también trata un poco, en cuanto al arte, de eso. Sí, 100%. A mí sí que hay algo que creo que es casualidad, pero pongo el foco también un poco en ello, que es de 3 obras que hay, esto lo acabo de pensar ahora, ¿eh? De 3 obras que hay 2 que son de mujeres y las critica, y justamente la que es de un hombre es con la que conecta. Ya, bueno. Que también es un poco lo que pasa con las películas de Sorrentino. Sí, bueno. Vemos un papel de la mujer en la cual la mujer nunca tiene un papel activo fuerte en la trama, digamos que no tiene tantas capas como el resto de temas que él trata. O sea, es un poco... A mí me recuerda al documental de John Berger, no sé si lo conocéis, el de Wives of Saints, Sí. que en el segundo capítulo habla de cómo los hombres miran a las mujeres y cómo las mujeres se miran a sí mismas siendo miradas, ¿no? Es un poco esa idea de que detrás de cada mirada hay un juicio, Sí. y en ese juicio de Sorrentino lo que estamos viendo es esa mujer como la pone en ese lugar en el cual la mujer es el máximo punto de belleza que puede adquirir, ¿no? Mirando el hombre. Bueno, pero luego su jefa es una persona enana. Claro, quizás es la única... Hay algunas excepciones en sus películas en las cuales digamos que no hay una mirada sexualizada incluso de la mujer. No sé, yo lo que está, y lo pienso ahora, ¿no? Digo, o sea, igual también hay una crítica ahí hacia el hecho de que esa mujer, que da la casualidad de que es enana, ¿no? Con lo que se entiende de que, bueno, pues le ha podido costar, o sea, es como una mujer que teniendo motivos igual para, tener falta de amor propio, etcétera, como para tener sus luchas a nivel social, una persona en su sitio... Es la única persona que está en su sitio a lo largo de toda la película. ¿No? La única persona, sí. O sea, De hecho- lo cual, igual dándole la vuelta a lo que estás diciendo, es una crítica terrible a... Sí, pero sí que es cierto que en todas las películas de Sorrentino el papel de la mujer, por ejemplo en Patricia en Fue la mano de Dios, o en este caso, por ejemplo, en La gran belleza de Ramona, que es como la mujer igual principal, ¿no? A lo largo de toda la película, y que genera un cambio en el protagonista, es una mujer, o Elisa, su gran amor, que se muere. De hecho, cuando Elisa se desnuda, no se desnuda para mostrarse a sí misma, se desnuda para desnudarse frente al hombre. O sea, al final la mujer, igual que en el cuadro que quería a sí misma, descubriéndose a sí misma desnuda, sino que lo que está haciendo es exponerse de una manera pasiva, de una manera sumisa. Sí, totalmente. O sea, no quiero decir que todas las mujeres que estén en el cine de Sorrentino cumplan ese papel, pero sí que es cierto que las mujeres Es el papel son predominante. menos activas, las mujeres en las películas de Sorrentino son menos activas, cumplen un papel menos activo, y son miradas por el hombre y no son miradas por ellas mismas. No hay una regresión de También, expresarse hermano, por ellas mismas. Quizás, o sea, tampoco sé bien si pretendes llegar a algún sitio o simplemente retratar sabemos algo tampoco que es nosotros un hecho. No, mismos, sí que quiero mirar. generar como un símil entre
ese cuadro de la Fornalina, ¿no? En la que está esa mujer exhibiendo su cuerpo de una manera totalmente vacua, de una manera sumisa y entregándose al hombre, no expresándose ella misma, sino entregándose con, pues bueno, cuál es un poco esa mirada de Sorrentino frente a las mujeres en sus películas. Será así porque es lo que él ha vivido y, o sea, igual por desgracia, ¿no? Pero no me imagino, ¿no? Digo yo. En ese cuadro, de todas formas, de la Fornalina, se supone que es el momento donde era la amante de Rafael y se supone que le muestra, es un instante donde se desnuda delante de él. En la película de La Gran Belleza, nosotros vemos como ella se desnuda, pero luego se vuelve a tapar. Es como un instante, que también es otro del leitmotiv que llega durante toda la película, aquellos, lo que hemos oído, ¿no? Los instantes de belleza, tal, ¿no? No sé qué paralelismo será. Sí que es cierto que Rafael decide pintar al amante en un momento donde donde hay ese desnudo, que es un instante que le capta, y él, sin embargo, está bloqueado por ese instante donde interpretamos que después va a haber más cosas, pero es el instante donde ella también se desnuda y luego se vuelve a tapar porque se recoge detrás de unas rocas, ¿no? Ese es como por eso, ese proceso de a través del arte, que también sería interesante pensar si es sanador. Él plantea, Sorrentino, como que el duelo lo transporta a través, o sea, lo vive o lo no sé, lo corrige o lo supera por el tema del arte, pero sí que es cierto que el último cuadro que ve es la del amante de Rafael en ese instante, similar al que él ha estado proyectando con 17 años, y se sienta en un banco y mira apartado, ¿no? Eso es como el proceso, ¿no? Sí. Que tiene que ver también, todo lo que has dicho es totalmente cierto. O sea, porque luego en La Juventud, por ejemplo, que es otras las películas que vemos ahí, la carátula... O en el Divo. O en el Divo, que es lo mismo. O en Silvio, mucho más. En Silvio, la mujer es mirada por el hombre y no por ella misma. Y no por ella misma, en ningún momento. Sí. Bueno, para acabar, vamos a poner uno de los últimos audios de... Siempre se termina así, con la muerte. Pero primero estuvo la vida, escondida tras el bla, 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 bla. Todo está resguardado bajo la frivolidad y el ruido, el silencio, el sentimiento, la emoción, el miedo, los exiguos e inconstantes destellos de belleza, y luego la tristeza desgraciada, el hombre miserable, todo sepultado bajo la vergüenza de estar en este mundo, bla, 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 bla. Más allá está el más allá. Yo no me ocupo del más allá. Así pues, que comience la novela. En el fondo es solo un truco. Sí, solo es un truco. Bueno, en el fondo es solo un truco, ¿no? De eso va y de eso va prácticamente todo su cine. Sí, de eso funciona. Si queréis, para acabar, tenemos el sorteo, que creo que tenemos por ahí las cosas apuntadas. Mientras que vamos sacando los papeletas, voy a poner el audio de La Viniruña, que me ha mandado, voy a sacar el WhatsApp para poner el audio. Al final es una película que es que podríamos estar hablando como y más, mira que han quedado cosas, Han quedado muchísimas cosas y personajes. Está la Santa, está Ramona, que hemos hablado casi. Podemos hacer lo que quieras. Si quieres, había quedado ahí a hablar de la lealtad también. Pues queremos que podemos volver a hacerlo. Podemos hacer un Sorrentino 2. Ah, pues ya está, tengo la camiseta. Total, ¿quién nos va a decir que no? ¿Qué? Es que no está. La Gran Belleza 2. O 3. Pero esta es la última ya, la 2 y ya está. Mira, voy a poner el audio de La Viniruña, ¿vale? Para ir avanzando y cerrando. Bueno, pues vamos ahora con algunas de las actividades programadas para las próximas semanas. Mañana toca Bestia Bebé en el Chincharri y el día 25 lo hace Yaunes también en el Chin. Y siguiendo con el rock de guitarra, este viernes comienza en la Sala Central el Festival Santas Pascuas y lo hace con un grupo ya habitual en el Festi, que es Carolina Durante, y a quienes les acompañará el grupo Pamplonica Monte del Oso.
En cuanto al cine, desde el 3 de noviembre hasta el 1 de diciembre se celebra en los cines Gol en Bayona una nueva edición de Gol en Marte, donde se proyectan 5 documentales pensados y rodados con la tecnología más moderna para ser exhibidos en la gran pantalla. Ahora mismo, también en los cines Gol en Bayona y La Morea, está en cartelera Asbestas, el nuevo largometraje de Rodrigo Sorogoyen que triunfó en Cannes. La peli cuenta la historia de un matrimonio francés que se dedica a la agricultura ecológica y la restauración de viviendas en una aldea de Galicia y que tiene algún que otro problema con sus vecinos. Por otro lado, Lava ha organizado un ciclo de varios domingos de cine y coloquio donde invita a varios cineastas de aquí a hablar de sus películas favoritas y verlas en su espacio ubicado en la Plaza del Castillo. Las sesiones comienzan a las 6 de la tarde y las películas se emiten en versión original con subtítulos en euskera. Este domingo toca el turno de Óscar Alegría, que nos hablará de Forever. Luego, cabe destacar también un proyecto cultural feminista y precioso que celebra este año su segunda edición y es La Risa Lista, un ciclo de humor hecho por mujeres. Las sesiones son todos los jueves hasta el 1 de diciembre en Condestable a las 8 de la tarde y con entrada 3 euros. Puedes reservar las entradas online o presencialmente en el CiviBox Condestable. Aún faltan por subir al escenario Rocío Quillaguaman, que lo hará la semana que viene, y Marina Listillas. Y ya por último, recuerda que el último viernes del mes la masa sale a la calle desde la Plaza del Castillo a las 8 de la tarde para reivindicar un modelo de movilidad más sostenible. Estate atenta a sus redes que contarán todo por ahí. Nada, pues muchas gracias a Lavín Iruña, hay que seguirle, ¿vale? Que nos va a acompañar durante todos los programas, dándonos nuestra agenda cultural para el mes. Y nada, oye, seguirle, por favor, Lavín Iruña. Trabajazo increíble. Nada, vale, Fermínico, venga, te regalico dos. Regalico, sorpresa. Sorpresita, va, sácate dos. Este que se lo ha currado bien. Ah, no, que van dos. Ah, bueno, pues los dos a la misma día. ¡Ay, chaval! Daniela Parelowski. ¡Hombre! ¡Daniela! Que no parezca que es un tongo, ¡Que no parezca que es un tongo! ¡Daniela! Que no parezca que es un tongo. Ay, sí, chavales.